ella obviamente se da cuenta que el presidente que tomó la oficina está contra lo que es el lesbianismo, homosexualismo y todas esas cosas que están sucediendo tan prevalente aquí en esta vida, en estos tiempos. Pero era obvio al ver a esta mujer que estaba parada de ese púlpito a nombre de una cierta círculo de denominación, que ella era la líder de esa iglesia o de esa fe particular. Y al terminar su oración o su plática, su devoción, lo que usted quiera llamarle, a la presidencia, sabiendo que el presidente presente no estaba de acuerdo con las filosofías y las ideas humanísticas de esta generación presente, en lo que un hombre puede hacerse una mujer si se siente así, una mujer puede hacerse un hombre si se siente así, y aquellos que tienen dificultades en respeto a su sexualidad, él está contra, y hay que doctrinar a la gente bien y enseñarles que Dios solamente hizo un hombre y una mujer. Eso es la posición de él. Y esta mujer allí enfrente de él, finalmente, para terminar su oración, le dice: para terminar, hago una petición especial al presidente presente. Que si somos un pueblo de amor, y lo estoy parafrasando, no voy a decirlo como en completo en lo que dijo, pero para que usted entienda el objetivo de ella, digo, para que, dice, como somos un pueblo de amor y sabemos que Dios amor, le pido al presidente que tenga caridad sobre ese pueblo amado por Dios, que conoce a Dios, que es creyente en Dios, que es forman el grupo de esa sexualidad, de hombres con hombres y mujeres con mujeres y lesbianas y cuántas cosas empezó a mencionar, que tuviera misericordia como Cristo tiene misericordia sobre ellas. Así que sepamos, ahora viven en temor ellos, porque ahora tenemos una presidencia que solamente que ha venido completamente a derrotar esa enseñanza, que no se le venga enseñando a los niños en la escuela. ¿De acuerdo usted? No de acuerdo, eso es lo que está haciendo. Ok. No estoy hablando de política, ni tampoco de por quién votó usted. Le estoy hablando de lo presente, lo que sucedió. Entonces hizo ella su petición. Pero lo que me refiero es que en su posición, ella interpreta la escritura de que Dios abraza a todo ese tipo de persona como está. Y hay cierta verdad en lo que esa mujer habla, que Dios sí abraza una persona que anda de mal espíritu, confundido de lo que es una mujer y un hombre y X cosas, y usted sabe todo lo que sucede. Sí, Dios los abraza, pero no los deja así. Una transformación tiene que suceder si acaso vamos a caminar conforme a lo que es la palabra del Señor. Mi punto general es: vemos como el mundo está lleno de filosofías, aún en los púlpitos, llenos de opiniones. Eso, según ella, está correcta porque ella así interpreta la palabra. Pero yo le puedo decir con mucho valor que el mismo Espíritu Santo de cual Dios habla no es el Espíritu que mora en ese corazón como el mío. No es el mismo. El Espíritu Santo del Señor nunca hablaría esas cosas conforme a la palabra del Señor. Así es que yo, con determinación y positivo en mi corazón, sabemos que somos de un diferente espíritu. Amén. Pero la interpretación está presente, y todo mundo, millones de gente, quizás usted vio lo que le estoy hablando, en la televisión vieron. Y los que no tienen una concreta idea de lo que es la salvación y lo que es Dios y cómo funciona y qué su palabra dice, ¿qué van a decir esas gentes? Es cierto. Amén. Esta plática es importante en esta generación, hermanos. Muy importante. Por eso hablamos tocante de este tema: señales de conversión. Yo podría decirle con toda certeza que esa mujer no es salva. Yo le puedo decir con toda certeza, y no estoy juzgándola conforme a mi persona, la estoy viendo conforme a la palabra de Dios, que esa mujer está fuera de la voluntad de Dios. Habló una porquería a mundo abierto, cosas que no conoce ni ha experimentado, que es la verdad de Dios.
Ahora llegamos al pueblo y llegamos a yo y usted. Por eso la palabra nos enseña en 1 de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Así es que lo que yo le digo, estoy conforme a la palabra, que yo estoy probando ese espíritu y estoy viendo lo que habla esa mujer a mundo abierto. No es la palabra del Señor. Así es que no es un Espíritu Santo, es un espíritu demoníaco y de confusión. No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los permitimos ahí hablarle a la presidencia, sabiendo que todo el mundo, millones de gente están sintonizando para oír la mentira del diablo. Gracias a Dios que la contestación del presidente tocante a ese asunto dijo que esa mujer habló fuera de su posición, que está equivocada. Él mismo dijo: está equivocada esa mujer, y no tuvo derecho de hablar como hablar ahí en presencia de todo el mundo. Así que agradecemos por lo menos por esa conciencia que él tiene. Pero por esto mismo me refiero a esta plática esta mañana, y por eso es importante, y por eso estuvimos hablando unas 2-3 semanas sobre este tema. Entonces hablamos de las señales, las huellas que deja una persona que realmente es convertida, y se las voy a dar rápidamente y luego voy a seguir con lo que iba a platicar esta mañana con ustedes, que es tocante el mismo tema pero una diferente área. La primera cosa que discutimos cuando platicamos es que cuando uno es salvo, el Señor Jesucristo toma un nivel completamente diferente en la vida de esa persona. Crece ese amor, crece ese valor de Jesús en la vida de ese siervo, de ese convertido a lo más alto en su vida. Tenemos el resumen, o tenemos ¿cómo se dice? Las calificaciones de Cristo en Colosenses capítulo 1 verso 15. Por si acaso usted no conociera quién es el Señor Jesucristo, le voy a dar un resumen de su vida y de quién es Él. Y aquí lo tenemos en Colosenses 1:15 hacia el 20. Márquelo en su Biblia y sígalo leyendo. Si acaso un día usted piensa que Cristo es menos, lea ese capítulo y usted se va a dar cuenta que Cristo no es menos, sino que Cristo es mucho más. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo: Él es dueño de todo. Dígalo con certeza: Él es dueño de todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Note donde la está posicionando el Señor. Ponga atención a la letra. Está describiendo, te está poniendo una huella, hermanos. Te está dibujando un sermón visible para que tú entiendas quién es Cristo y dónde Él debe de estar en la vida de aquel que confiesa conversión. Aquel que dice que soy salvo tiene que conocer este pasaje de Biblia y tomarlo a pecho, en serio, y saber que el Dios que Él sirve no es cualquier Dios. No es el Dios que esa mujer hablaba. Sigue la palabra diciendo: y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué dice eso? Él es el primero. El primero es Él, no hay segundo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí este resumen, hermano, este testimonio te explica claramente quién debe de ser Dios a un cristiano.
¿Qué posición debe de tener el Señor Jesucristo en la vida de aquel que confiesa conversión? Señales, huellas, demostración de aquel que es salvo. Dios, Cristo, es ante todo. Antes que fuese salvo usted y yo, había muchas cosas por delante de Dios. Amén. Yo le digo por testimonio, soy abierto y claro con usted. Yo tenía muchas ambiciones en mi vida, tenía muchos sueños. Podían ser para muchos solamente fantasías que iban a ser imposibles de alcanzar, pero había mucho en mi vida que me empujaba a vivir otro día, pero no era Cristo. Muchos deseos tenía yo en mi vida, vivir esa vida que yo había dibujado para mí mismo. Si me preguntaba a alguien dónde está Cristo, yo sabía que era Cristo y sabía y tenía conocimiento de su existencia, pero Él estaba en la mezcla de lo que es mi vida. Y así viven muchas gentes en estos días, viven con Cristo mezclado. ¿Me explico? Vive con Cristo mezclado en la masa de la vida. Ahí está, ¿crees en Dios? Sí, claro. ¿Dónde lo tiene? No sé, pero aquí en esta caja de mi vida, aquí anda Cristo por allí. No saben si van y vienen y dónde está. Si le dices busca a Cristo, no te lo encuentran fácil. Dice te miro mañana, déjame buscar entre el mugrero que tengo. Así era mi vida. Sí puedo decir que era lo mío. Si me preguntaban qué eran mis prioridades, yo le podía dar una lista de prioridades. Y si tenían tiempo, a lo mejor que llegaba a donde llegaba con Cristo. ¿Cuántos conocen este tipo de vida? Pero a un siervo, a un salvo, así sea cuando Dios lo encuentra. Pero el momento que conoce el Salvador de su alma y el perdonador de sus muchas faltas, cuando viene conociendo a aquel que derramó su sangre carmesí por limpiar mi alma cochina, aquel que entregó el todo por mí cuando yo no le valía mucho a nadie. De ese momento uno va y busca entre la caja de todas sus cosas en la vida y encuentra a Cristo y lo pone a mera arriba de todas las cosas. Cuando uno es siervo, cuando uno es cristiano, hermano, es fácil ver la señal porque ves una persona que tiene a Cristo por delante y siempre ante todas las cosas. Ese fue el primer principio. Me dan hasta ganas de predicarlo de nuevo. Me llena mi alma, hermanos. Dale gloria al Señor. Me llena mi corazón en darle toda honra al Señor. ¿A usted no? En decir, Señor, tú eres lo más alto en mi vida. Quiero declarar en este día que Cristo es el Señor en mi vida y afuera de Él no hay otro en mi corazón. Dígame en la iglesia. Amén. Esa fue la primera señal. Me pongo un poquito más pronto. La segunda cosa es que menosprecia la invitación del mundo. Hay una religión, una filosofía. Hay una enseñanza, otra vez vuelvo a los púlpitos confusos que hay, las enseñanzas de aquellos que no conocen a Dios, de enseñar que todo lo que se necesita es que haya un reconocimiento de quién es Dios. Y tú sigue con tu vida porque Dios quiere que tú vivas tu vida como tú quieras, a rienda suelta, con tal que seas feliz, porque Dios es bueno. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito suena. Si a mí me hubieran dicho eso, qué suave, hermano, qué bonito. ¿Tú crees en Dios? Sí, es todo. Síguele tu camino, con que seas tú feliz como tú quieras. Y qué bueno, gracias. Diosito es bueno conmigo, Él quiere que esté feliz. Por eso ando bien borracho en la calle, porque eso me tiene contento. Por eso ando acá entre los bailes y ando metido en tanta cosa, porque Diosito me cuida y me quiere bien feliz. Yo conozco que Él es bueno. Esa es la filosofía, la doctrina que muchos tienen en estos días. Es lo que quiso expresar esa mujer en ese día. Que el Dios que ella tenía era un Dios bueno, que no interesa cómo tú estés. Él no viene a transformación de nada, sino que así como eres, es que así Él te hizo. Se equivocó, Él no le puso bien la información en la mente a una mujer y la hizo pensar que era hombre. Y es suficiente. Esa es la doctrina que se enseña mucho.
que puedes vivir en este mundo y involucrarte en lo que tú quieras, como quieras, con que seas salvo. Por eso a veces muchas iglesias y muchos lugares nombrados iglesias están llenas de gente, porque es una religión confortable que te permite vivir tu vida a como tú quieras y no como Dios la demanda. Dice la palabra del Señor, y no puedo cambiar yo su palabra ni una letra. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No me agarren coraje a mí, agárrenle coraje a Dios. Él fue el que lo escribió. El reino de los cielos es de Él, no es mío para dártelo. Y si Él dice que ahí no entra ese tipo de gente, habla con Él, no conmigo. Yo solamente soy vocero. Vine a darte el mensaje, solamente es lo que dijo Dios, argumenta con Él. Cuando es salvo, cambia la invitación, esa invitación que el mundo te hacía de vivir antes. Dices tú: ya no, porque ya no pertenezco. El Señor demanda de nosotros transformación, hermanos. Le vuelvo a leer, hermanos, esta escritura, 2 de Corintios 5:16. Ojalá los muchachos puedan seguirme bien atrás. Les dejé un mezclamiento de notas allá atrás. Me perdonan los muchachos, son tan buenos. 2 de Corintios 5:16. Mire lo que dice aquí de yo y usted. Cómo debemos de vernos uno a los otros, cómo debemos de existir entre nosotros. Oiga bien esta letra. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿A quién se estaba refiriendo? A la iglesia, a los creyentes. Que nosotros de aquí en adelante, ¿desde qué adelante? Del momento que reconocimos a Jesús. No antes. No dijo toda la vida o siempre que nos hemos conocido. No, desde aquí. Esa marca que marca el momento cuando tú abres tu boca y dices: Señor, ser Señor de mi alma. Oigan bien. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahorita se los voy a explicar. Aún si a Cristo conocimos según la carne, esta gente vio a Cristo en la carne. Ahorita se lo voy a comprobar. Tenían su opinión tocante a Cristo porque lo vieron en la carne. Dice: aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Le voy a quebrar tantito, hermano, si me permite, ese pasaje en 3 puntos, si me permite. Primeramente, hermanos, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante no nos conocemos según la carne. ¿Sabe por qué ya no nos conocemos según la carne? Porque la carne ya no debe de existir. You get it? ¿Me está entendiendo? Desde el momento que tú sirves a Cristo, entregas tu vida al Señor, ese momento la carne se muere. Y se lo comprueba el último de la parte del pasaje, cuando habla de nueva criatura. Pero de aquí en adelante, la orden del apóstol es: cuando yo y usted nos veamos, no nos veamos como hermanos carnales. No nos veamos como una gente de carne, sino que nos veamos como hermanos espirituales. Que haya ese respeto y ese conocimiento. Quizás me conociste antes que era un ebrio, o que sea una persona perdida, que era ese tipo. El momento que Cristo me salvó, en ese momento cambia el testimonio de quién era yo, y ahora me conoces como tu hermano en Cristo Jesús. De modo que si alguien desde este momento es siervo de Dios, ya no lo veas conforme a la carne, porque esa carne ya no debe existir. Ahora, si te conocen como eras y sigues siendo, es otra cosa. Por eso estamos hablando de cosas, de una definición, de señales de conversión que deben de traer muestra al mundo entero. Somos testimonios vivos ante los ojos del pueblo. La gente debe de poder verte que eres una persona espiritual.
Así es que de modo desde este momento yo y usted ya no los miro como gente carnal. Yo los miro como gente espiritual, porque hemos nacido por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos nacido en el Señor Jesucristo? Así es que este lugar está lleno de gente espiritual, no de gente carnal. Podrá llegar a alguien carnal, pero tiene que ser transformado espiritual. Dice ahora, mencionan a Cristo. Dice, aún a Cristo lo conocieron así. Cristo también era carne, dice la palabra, que Él se formó en carne. Era el Cristo, el Dios en carne, y gente lo vio, pero no lo conocían. Así es que ¿cómo lo miraban al Señor Jesucristo? ¿Cómo nos mirábamos antes de Cristo yo y tú? Aunque aún Cristo lo vieron en la carne, dijo, ya no lo vemos así. ¿Desde cuándo? Desde ese momento. Usted sabe, hermanos, tenemos mucho testimonio en la Escritura. Cuando Cristo llega a la ciudad y empieza a hacer obras, empezó a enseñar al pueblo que Él era el pan de la vida, que vino a dar vida al hombre. Él vino a enseñar en respeto a la comunión, de beber esa sangre y ser convertido y conocer el sacrificio de Cristo y todas estas cosas. Y dice la palabra del Señor que muchos encontraron esos dichos difíciles. No pudieron, ¿qué está hablando? Y la razón que ellos no pudieron recibir a Cristo y la verdad de Cristo era, uno de ellos dijo, oye, este no es Cristo, el hijo de José. ¿Qué significa ese pensamiento? Era un hombre carnal. La gente lo veía como un hombre. No sé, es el muchachillo que andaba quebrando ventanas, corriendo en la bicicleta y se robaba los newspapers ahí en la casa. No es el muchachillo de Josué que cabe. ¿Y cómo dice que Él es el pan de la vida y que Dios vino? La gente en este mundo, hermanos, aquí, mucha gente en esta generación, es todo lo que ven a Cristo. Un personaje religioso, pero es todo lo que es. Así es que ese respeto a una persona carnal lo tienen siempre por más abajo. Porque empecemos, como es carne, empezamos siempre a buscar defectos. Si usted empieza a verlo como una persona en carne, yo empiezo a buscar qué tan podrido está. ¿Me está entendiendo? Si nos vemos conforme la carne, uno empieza a investigar dónde está podrida esa carne, a ver qué males tiene ese, porque es un hombre. Pero cuando uno se reconoce como espíritu, uno empieza a ver dónde Dios está obrando en su vida. Dice, aunque ustedes miraban a Cristo en carne, ya no lo ven así. ¿Desde cuándo? Desde ese momento, desde que reconocen que realmente Él es el Hijo de Dios. En ese momento Dios ya no es carne. Era carne, pero ya no es carne para nosotros. Es nuestro Padre Celestial. Y cuando usted mire a Cristo, usted no lo ve como un Dios carne. Usted como lo ve como un Dios poderoso espiritual. ¿Me entiende? Tiene que haber ese cambio, esa separación. Y finalmente dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Eso quiere decir que todo cambia, hermanos. Nuestro pegamiento al mundo, y estoy hablando en respeto a rechazar la invitación del mundo. Si nadie te va a ver conforme a la carne, necesitamos que negar la invitación de la carne. Si alguien nos va a nosotros identificar como seres celestiales, cristianos, hijos de Dios, necesitamos que ser cosas pasadas hechos a cosas nuevas, criaturas nuevas. Amén. Esas son señales reales de una persona que confiesa conversión. Lea 2 de Corintios 6 y 14. Ahí nos habla en respeto a qué en comparación tiene el incrédulo con el que cree. ¿Qué comparación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comparación o qué de acuerdo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ve la línea que se forma. Ve la separación. Esas son señales fijas que identifican a una persona que dice: yo soy salvo.
Me recuerdo hace años, en los tiempos que yo vivía otra vida, conocí un muchacho que iba a una cierta iglesia y él era músico y me invitó porque yo era músico también, y fui a donde estaba tocando. Yo no era cristiano, fui a ver a un club donde él estaba tocando porque me invitó a ver su grupo, y fui para allá y me senté allí y ahí estuve. Y ella me invitó a su apartamento porque el grupo era grande y ellos congregaban en el mismo hotel donde lo estaban ellos tocando ese concierto, esa música. Me invitó a su cuarto arriba a sentarme con él a tomarme un café, lo que tú quieras, platicar. Y ahí platicando con él, hablando con unas maldiciones, pero tremendas, o sea, bueno para hablar maldiciones. Y finalmente en la conversación me dice: oye, Soto, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has pensado de tu vida eterna? Me sorprendió porque ahí estábamos no haciendo cosas buenas, tomando buenas cosas ni nada así. Pero se me hizo rara esa plática, porque yo sí venía de una familia cristiana donde mi mamá nos enseñó lo que era ser un cristiano y yo no era. Mi mamá me recordaba todos los días que yo no era cristiano, pero que necesitaba a Cristo. Pero yo sentado y lo oí que con esas palabras dicen a veces las palabras de marinero, me dijo: quiero que vengas a mi iglesia porque ahí se pone con ganas, pero unas palabras fuertes, dijo. Y el pastor bien de aquellas, y el pastor y esto, y hablando bien feo, pero invitándome él a recibir a Cristo. ¿Tú se imagina? Yo me levanté y le dije: oye, Jan, dijo, mucho gusto verte. Oye, toca bien bonito, me voy, ¿ok? Ni yo, que era inconverso, hermano, aguanté la plática esa. Me sentía como que me iba a caer un rayo ahí. Me levanté mejor, ya me voy, que sigan bien. Y me fui mirando al cielo. Dije, yo no dije nada. Pero la diferencia, ¿cómo es posible? ¿Qué incomunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué incomunión tiene el diablo, Satanás, con Cristo, nuestro santo Salvador? Tiene que haber una separación. Se niega la invitación de el mundo. Esas son señales. Y finalmente, hermanos, ya se me pasa mucho tiempo. La orden de Dios es mayor que la opinión secular y la propia. Eso quiere decir que la palabra del Señor se hace primordial en la vida de un cristiano. Es como le dije al principio de esta plática: somos nacidos en un mundo de mucha opinión y somos bien creativos, hermanos. Somos un pueblo de mucho pensamiento. Pocos torpes hay aquí en la vida. Mucha ciencia, mucho pensamiento, mucha creatividad. Hay contestaciones para todo. No hay quien no le preguntes algo que no tenga una idea o proponga una idea conforme a la situación de la cual estás hablando. Y ese tipo de opinión, ese tipo de posición de tener muchas opiniones sobrepasa en cualquier tema en la vida. Y tristemente aún se pasa a lo que es la palabra de Dios. Ahí es donde choca el hombre de opiniones. Ese es el problema de los fariseos, ese era el problema de los saduceos, ese era el problema de aquella gente que vivía en la ley en los tiempos de Cristo. No estaban de acuerdo con lo que hablaba. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que tu palabra es la fija? ¿Y nosotros qué somos? Nosotros tenemos gobernadores. Por eso le dijo ese gobernador: tú sabes que yo en mi palabra tengo el poder para aún quitarte la vida. Y el Señor le dijo: no es así. Tú vas a hacer lo que Dios quiera y te permita que hagas. Enseñándole, hermanos, que hay una opinión mayor, una posición mayor absoluta, y es la palabra de Dios. Y en los tiempos de nuestra inconversión, cuando éramos perdidos, podíamos creer cualquier opinión, cualquier filosofía, inventábamos las propias, porque estoy seguro que todos somos bien sabios para tener nuestras propias opiniones, filosofías y respuestas para la vida. Que cuando llegamos a lo que es la palabra de Dios, ahí el Señor dice: calla boca. Pero yo pienso, a mí no me importa lo que tú pienses. Pero es que yo digo que lo que tú digas no vale. Y ahí es donde el hombre se enoja, porque estamos tan impuestos que nadie nos calle. Pero la palabra, hermano, nos calla. Dígame en la iglesia. No hay quien argumente con la palabra del Señor.
La palabra del Señor es la palabra del Señor. Si usted es creyente, la palabra del Señor va a ser la primordial orden en su familia, en su vida. Bien importante. Mire lo que dice Juan, capítulo, primera de Juan 4 y 5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando uno es inconverso, lo que el mundo habla, la gente lo cree. Me da risa, les cuento esto, ya se nos pasó el tiempo, me da más lugar para predicar la semana que entra. Estaba viendo en la red social, hermanos, una persona que levantó un falso en respecto a un tema que incluía los divorciados y los recasados y respecto a lo que es el soporte de los niños que dejan y cuánto. Y salió un hombre y dijo que el presidente presente iba a quitar todo eso y darle una posición que a la mujer, ahora que le daban este dinero para que mantuviera a su niño en respeto al hombre divorciado, ya no le iban a dar ese dinero, sino que porque él estaba soportando a ese niño, ¿cómo se dice? El income tax del año, se lo iba a vivir al muchacho. No, me enfureció todo el mundo. Oiga, andaban las mujeres, y que yo le doy de comer, y que yo lo cambio, y yo lo baño, y yo le plancho y todo. Y como este hombre que me da poco dinero, ahora él va a recibir el income tax. A mí, no, hombre, se levantó, hermano, millones de gentes empezaron a contestar y me puse yo a investigar de dónde todo esto. Y estaba viendo yo, hace apenas ayer, si no me equivoco, salió el que inventó eso. Era un hombre de color, un negrito. Y sale, dice, hey, yo soy persona, dijo. Y mi post, mi cosa en el de internet, dijo, se fue viral, o sea, se fue mundial, todo el mundo. Y dijo, ¿sabes qué? Son mentiras. Dijo, me la inventé. Dijo, oye, pero man, tuve 60 millones de views y quién sabe qué, no sé si les pagan por eso, no sé qué. Pero se rió viendo, le hace, so it was a lie, le hace. Y apaga el video. Todo el mundo le creó. Y se pelearon y estoy seguro que mujeres le hablaron a su esposa, y tú crees que te vas a escapar y todo el mundo manejó su vida conforme una mentira. Todos creyendo todo. Cuando uno está perdido, tiene el derecho de creer lo que tú quieras, hermanos, y inventar lo que tú quieras. Pero cuando llegas a la palabra del Señor, esa es fija y perfecta. Ahí no hay opiniones. Es por eso importante que aquí de este púlpito, si está en la palabra, lo predicas, y si no está en la palabra, te callas. Aquí no se permite en este púlpito predicar nada más de lo que hay en la palabra. Si no está, yo no necesito que invente filosofías aquí en este púlpito. Y tenemos, hermanos, alrededor de este mundo círculos completos de puros filósofos y pensadores y creativos. Wow. Señales de conversión. Dice, por eso hablan del mundo, dice, y el mundo los oye. Dice, pero nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es decir, hermanos, nos enseña que cuando somos salvos en el Señor, tu regla para manejar tu vida, cuando recibes un consejo, cuando alguien te quiere aconsejar conforme a algo, tienes que ser sabio. Y volvemos a la escritura inicial, probar todo espíritu. Tienes que conocer la palabra del Señor para saber que lo que tú recibes es algo que dijo Dios. Porque si no lo dijo, alguien te está mintiendo. Una señal de un cristiano, hermanos, es una persona que conoce la palabra del Señor y solamente esa palabra él obedece. Es tan importante en esos tiempos, hermano. Ya les expliqué por qué. Tan importante en esta vida que vivimos, en este mundo de creatividad y tanta filosofía. La interpretación de lo que es salvo, hay miles. Y si no me lo creen, más fíjese cuántas iglesias tenemos en nuestro alrededor. Todas somos diferentes. Hay unos que estamos de acuerdo, pero un poquito. Me han preguntado muchas veces, oye pastor, ¿y qué diferencia tiene la iglesia esta con la pentecostal?
Oye, pastor, ¿y esta religión qué es diferente a la de nosotros? Y el punto es esto, es que reconocen que hay una diferencia. Pero se acuerda de la oración del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 17, si no me equivoco. Dijo el Señor: yo oro que sean uno, como yo y tú somos uno. ¿Sí? Dijo: yo oro que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. No muchos, sino que nos enseñemos a creer una cosa, y esa es la palabra del Señor. Que si hay confusión de un tipo, quizás sea una mala interpretación por ignorancia, entonces uno se doctrina y se enseña. Pero cuando el interés es a propósito de engañar gente a su conveniencia, eso es pecado. ¿Me explico? Señales de conversión. Pensaba predicarles algo más esta mañana, pero les voy a dar solamente un saborcito, ¿sí? ¿Usted es salvo? Y si no es salvo, la pregunta sería para nosotros esta mañana: ¿por qué no eres salvo? Bueno, sabemos que se dice por allí que posiblemente haya una mayor razón, es porque no han oído el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no eres salvo? Es que nadie me ha hablado de Cristo. Y es justo, porque hay mucha gente a quien no les ha hablado de Cristo. Y es justo que ellos digan: pues yo no soy salvo, porque no sé de quién estamos hablando. Por eso tenemos la carta a los Romanos que nos enseña que debemos de llevar ese evangelio y predicarlo. Amén. Pero para muchos que tienen una inclinación a lo que es salvación, pero realmente no pueden abrazar lo que es salvación y vivir en esa victoria, en esa felicidad y esa vida que el Señor nos ha dado abundante, es a veces porque no conocemos la bendición de salvación, los beneficios. La salvación, hermanos, tiene muchos beneficios. ¿Se los menciono rápidamente, así terminamos? ¿Sí? ¿Tiene tiempo? Ok. Los beneficios son sencillos, pero no debemos de tomarlos por leves, porque son reales y pueden cambiar tu vida. El primer beneficio de ser salvo, hermano, es de que son resueltos todos tus pecados. El Señor resuelve todos tus pecados. Había un canto que decía: mis pecados son borrados y ya. ¿Sí han escuchado ese canto? Mis pecados son borrados ya. Esos son cantos espirituales antiguos. Qué triste que ya no se cantan. Pero ese testimonio tiene mucho valor. No hay cómo sentirse, hermanos, feliz uno cuando sabe que los perdonaron. Háblele a un prisionero que tenga ya 15, 20 años en la prisión y que se den cuenta que corrieron el jurado de nuevo y que lo encontraron inocente. ¿Qué tipo de gozo pasa y siente ese prisionero al salir? Aún es mayor, hermanos, el sentimiento en respeto a lo que es el perdón de nuestros pecados, porque aunque a alguien se le perdona una sentencia penal, aquí llega y vive su vida. A nosotros, cuando nos perdonan nuestro pecado, nos trae un galardón celestial. Y si uno supiera realmente lo que se siente cuando uno es perdonado, uno corriera hacia Cristo. Amén. Y siguiente, no voy a hablar mucho en él, no voy a deshebrar mucho en esas áreas, pero solamente quiero darle los principios finales. Segundo, nuestra adopción a la familia de Dios es finalizada. ¿Usted sabe, hermanos, que usted es hijo de Dios? No soy muy animado ese sí, amén. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Hermano, es un honor. Todos tuvimos padres terrenales, ¿verdad que sí? Yo tuve mi padre terrenal, ya está en la gloria con el Señor, y agradezco mucho al Señor por haberme dado mi padre. Fue un buen amigo mío, fue un maestro para mí, una influencia.
me enseñó mucho y soy, yo creo que por mayor parte, mucho como Él en ciertas partes de mi persona. Pero en lo normal Él satisfació la necesidad de alimento, de casa, de ropa, de educación. Él nos dio como un hombre de respeto y responsable a sus hijos. Y agradecido eternamente estoy con Dios porque Él me dio a mi Padre. Y todo lo que Él me dio a mí en la tierra, hermanos, sea en respeto a ética de trabajo, en cómo respetar a la gente, cómo respetar a este tipo de vida y X cuantas cosas, todas esas doctrinas que nos enseñó, nos duran y son buenas para esta vida. Y nos hace vivir mejor en comunión con esta generación de vida en cual vivimos. Pero cuando uno piensa que tiene un Padre celestial, es una cosa muy distinta, hermanos. Es algo bastante especial. Porque mientras mi Padre terrenal pudo darme cosas terrenales, mi Padre celestial puede darme cosas celestiales. Amén. Así es que no deshonrando ni menguando el valor de un Padre terrenal. Dios bendiga a nuestros padres buenos que tuvimos. Pero hermanos, hay algo que me nace en saber que yo tengo un Padre celestial, que lo que mi papá me dio aquí en la tierra, el Señor me promete aún más en el cielo. Dígame en la iglesia. Amén. El Señor puede suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Puede sanar todas mis enfermedades. Puede darme paz en medio de tormentas. Puede llenarme aún de poder en mí mismo para poder orar en su nombre y mover montañas y problemas desafiantes delante de mí. Puede darme gracia, paz y misericordia para vivir una vida en amistad con el pueblo y mundo entero. Tantas cosas. Es bonito tener padres aquí en la tierra. Y muchos tuvimos padres muy buenos. Pero hermanos, déjeme decirle que hay algo muy especial en saber que tienes un Padre celestial. Y cuando eres salvo, la bendición de Él es saber que ahora tenemos la potestad, dice la palabra del Señor, de ser llamados hijos de Dios. Dice, Él estaba en el mundo y aunque el mundo fue hecho por medio de Él, ese es Juan capítulo 1 verso 10. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, que somos yo y usted, a los que creyeron en su nombre, que somos nosotros, dígame en la iglesia, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ay, 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 hermanos, si usted creyera eso con su corazón, nunca caminaría así con la cabeza caída. Hay un canto antiguo que me recuerdo de nuevo que decía: soy el hijo de un rey. El hijo de un rey, el hijo de un rey, decía ese canto antiguo que cantaban las viejitas en la iglesia antes. ¿Sí se acuerda, hermano Ezequiel? ¿Por qué le digo? Porque somos viejitos, ¿verdad? Hermano, se refiere a mí, yo soy de ese siglo. Se cantaban cantos muy bonitas. Finalmente, hermanos, tenemos una autoridad que el Señor nos da cuando somos salvos. Tenemos autoridad. Mire lo que dice Isaías 54, ya para terminar. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con tu justicia serán adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temeréis, y de temor, porque no se acercará a ti. Dígame en la iglesia. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. He aquí contra ti conspiraré, delante de ti caerá. El que venga contra ti, dice el Señor, van a tratar conmigo. He aquí yo hice al hierro y la sopla, las cubas y el fuego, en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. Pero dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es, oiga bien, esto le pertenece a usted.
esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios nos ha dado a todos una autoridad para vivir como hijos, hermanos. Wow, wow. ¿Sabe qué significa esto? Es que cuando se llega a una cosa afrentosa en su vida que viene a desafiarle, Dios le ha dado poder en el nombre de Jesús de reprender esas cosas. Viene una enfermedad sobre un hijo, no tiene que andar buscando al sacerdote ni a nadie alrededor. Ahí el poder de Dios está sobre usted para reprender esa calentura, esa enfermedad. Yo he tenido la experiencia, hermanos, y no porque yo me sienta valoroso para recibirla, pero porque es palabra de Dios. Yo he tenido la dicha y puedo decir de ver al diablo correr, hermanos, y la muerte huir de cuerpos muriéndose. Aquí en esta misma iglesia hemos visto donde Dios resucita a un hombre teniendo tanta enfermos aquí, ¿cómo se dice? Enfermeras aquí. Aquí tenemos parte de testimonio del pueblo que allá atrás en la iglesia cayó un hombre completamente ya frío. Las enfermeras lo vieron. Sus ojos ya estaban volteados y sus labios eran plomos. Yo estaba predicando, me sentía en la fuerza del Señor cuando vino un mujer y me habló, me dijo: pastor, algo sucede. Vi una congregación allá atrás, dije: oye, qué falta de respeto, estoy predicando, ellas están platicando, están jugando a la lotería, ¿qué están haciendo allá atrás? Ya les iba a llamar la atención: no es tiempo de platicar, pónganse aquí, los quiero a todos aquí en el altar repitiéndose. Pero vienen, me hablan y voy para allá. ¿Y qué sucede? Que un hermano en la iglesia había caído completamente ya duro, un ataque de corazón. Y hubo un cierto pánico en la iglesia, pero el Señor al momento me habló y me recordó de esa autoridad que tenemos sobre aún la muerte. Y no, esto no es para vanagloriarme, toda la honra y la gloria es para el Señor. Pero me pude hincar sobre él y reprender ese espíritu de muerte sobre él. Le tomé su mano y al decirlo 2, 3 veces que le grité: en el nombre de Jesús reprendo esa muerte, levántate en el nombre de Jesús. Abrió sus ojos, se levantó aquí en este lugar. Mi madre, antes de que ella ya se fuera con el Señor, todavía era joven. Mi papá acababa de morir, había unos 5, 6, 7 años después de eso. Se enfermó mucho y en la casa ahí mismo mi hermana me habló, me dijo: mamá está muy mala. Y cuando fui a verla a su casa, ella estaba acostada en el sofá y estaba gritando. Dice que ella veía ya su cuerpo salir y gritó un grito de auxilio, no porque tenía temor, pero era una cosa sorprendente para ella, y dejó en ese momento ese respiro. Y yo parado ahí sobre ella, mi hermana conmigo, y no sé quién más estaba allí. Fui para allá y puse mis manos sobre ella y le dije: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te reprendo. Deja a mi madre y retírate de este lugar. Te corro en el nombre de la sangre de Cristo, te reprenda. Y en ese momento ella respiró. Y en unos minutos se recobró completamente y se sentó y limpió sus lágrimas. Dijo: no sé qué me pasa, la vida se me escapaba. Hermanos, hay poder en Jesús. La honra y la gloria es para Cristo. A veces uno, hermanos, no se abraza de lo que es la salvación porque no conoce los beneficios que recibimos cuando Cristo nos salva. Es una armadura que Dios nos da, hermanos, que a veces nosotros vivimos nuestras vidas aquí en la tierra porque queremos vivir así caídos. Pues aquí, pues aquí la estamos llevando, hermano. Ay, pues usted sabe, pasito ahí. ¿Por qué, hermano? No, es que mucha batalla, las finanzas, y los muchachos no hacen caso. Y no, hombre, total que hemos recibido y aceptamos todo lo que el enemigo nos echa encima. Les dije una vez y les digo de nuevo, hermanos: el diablo no tiene autoridad sobre usted ni sobre la tierra, sobre nada. Dice la palabra que aún así los cielos como la tierra, dice el Señor, todo es mío. Él nunca dijo: bueno, el diablo, él va a comunicarse, él va a hacer lo que él quiera. No. Todo es mío, dijo el Señor. En el cielo está mi trono, a mis pies, allí descanso mis pies yo. Él no rehusó nunca entregar a él nada. Lo que él usa es lo que le entregamos nosotros mismos. Dice Colosenses que él completamente desarmó a Satanás, lo dejó sin armas. El problema muchas veces somos nosotros, en que usted y yo le entregamos armas a él para que las use contra nosotros mismos. Él está desnudo.
no tiene con nada que pelear. El Señor le ha dado a usted, por medio de esa salvación en Cristo Jesús, nos ha dado ese poder para reprender enfermedades, objetos que vienen a confrontarnos, situaciones, espíritus malignos, enfermedades, lo que usted quiera. Tenemos el poder en el Señor Jesucristo. Si hay pobreza en su casa, reprenda esa pobreza y hable prosperidad y bendición. Si hay enfermos, reprenda esa enfermedad y hable sanidad. Si hay una careza de espíritu, hable el gozo del Señor y desate esas cosas en el nombre de Jesús. Tenemos el poder para desatar tanto como en el cielo, aquí en la tierra. Dígame en la iglesia, a veces la gente no es salva y no abraza la salvación en completo. Una, porque no le hemos dicho de Jesucristo. Pero segundo, y por mayoreo pienso yo, que es porque no conocemos las bendiciones de salvación. Póngase de pie conmigo. Señales de conversión. Esa salvación, dice el salmista en Salmo 62, verso 7: mi salvación y mi honra depende de Dios. Él es mi roca fuerte y mi refugio. Hermanos, usted es salvo. Espero que todos aquí seamos salvos. Dios quiere que seamos salvos. Y Dios quiere que demostremos esa salvación. No hay agentes en secreto de los que testifican para Cristo. Nosotros somos de aquel pueblo que aún debemos de subirnos a los cielos de nuestras casas y gritar que Cristo vive para siempre. Fui para Harlingen en esta última semana. Iba con mi hija, con Mía, mi nietecita. Fuimos a un juego de pelota que le gusta a ella. Y me paré a ella ya en la tarde de comprarle, ya viniendo para atrás, ya anoche. Quería hambre y le compré un hamburger allí. Y ahí en ese lugar de hamburger estaban unas tiendas. Y oía yo entre las ventanas cerradas. Y yo pensé automáticamente, tiene que ser un predicador. Porque nadie habla así, nomás nosotros. Y estaba así, y estaba ordenando. Y oye yo, y pum, 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 pum. Dije, mija, ¿qué es eso? Dice, alguien está hablando. Dije, ¿sabes qué? They're preaching. Dijo, how do you know? Dije, I know they're preaching. Ordenamos y salimos. Dije, voy a buscar esa voz. Y que me voy, bajamos las ventanas y vamos, y está como chispeando así la lluvia. Y vamos buscando y vamos buscando. Y de repente se oía más claro. Y que Cristo, y que Jesus, and Jesus loves you, and Jesus loves you. You have to come to Jesus. Dije, I know there's a preacher así. Y que me voy buscando por todas ahí las tiendas. Y allá en una esquina, en una tienda mayor, estaba un muchachito, hermanos, de algunos 20 y 22 años, así. Así chiquillo. No tan orejón, pero sí chiquillo. Y estaba ahí en esa tienda, ese muchachito, just like you, con dos bocinitas y una guitarra, ¿para ahí? Con un saco y tapado porque estaba lloviendo, diciendo, you guys need Jesus. Jesus is the answer. Jesus is the answer. You can come to Him right now. Ahorita puedes llegar tú a Él y recibirlo como tu Salvador, predicando en inglés. Aquí me voy a quedar aún en la lluvia porque sus almas son importantes para Dios. Y empezó, hermano, yo y mi hija nos paramos ahí a comer el hamburger y estaba oyendo, y yo estaba alabando al Señor, viendo, y le decía así el muchacho por la ventana, y me decía, God bless you, brother, God bless you, de la troca. Hermanos, para ser cristiano, hermanos, no es porque el Señor nos habló para que seamos agentes secretos, sino que seamos vocales, que enseñemos señales de conversión. Y si acaso no podemos predicar como ese muchachito, con nuestras vidas somos cartas leídas para que el pueblo conozca que tú y tu familia y todos nosotros somos creyentes en el Dios Altísimo, que Él es Salvador nuestro. Señales de conversión. Eso es el tema. Que Dios, yo creo, en estos últimos días, estos días de tanta confusión, quiere que le pongamos atención. Porque es tiempo que el mundo reconozca que Cristo les ama.